Ahora vamos a hablar específicamente de las distintas ondas de intervalos y segmentos. Vamos a empezar por la onda P. La onda P es la traducción electrocardiográfica de la contracción o despolarización de las aurículas y suele tener una duración inferior a 120 milisegundos, lo que quiere decir que dura menos de 3 cuadraditos o 3 milímetros cada uno de 40 milisegundos y una amplitud inferior a 0.25 milivoltios, ya que 1 milivoltio en la calibración estándar equivale a 10 milímetros, 0.25 milivoltios equivaldrá a 2.5 milímetros o cuadraditos en este sentido. Por fuera de estos criterios de duración o de amplitud se establecen las patologías de crecimiento o hipertrofia auricular, sea derecha o izquierda, pero ese no es el objetivo de este video. La siguiente onda que vamos a tomar en cuenta es un grupo de ondas realmente que son el complejo QRS y como habíamos visto en el anterior video, no necesariamente van a estar compuestas por una onda Q, una R y una S, sino que va a ser polimorfo. Va desde el inicio de la primera deflexión, sea positiva o negativa, hasta el final de la última deflexión, nuevamente sea positiva o negativa. La duración del QRS, según algunas bibliografías, va de 80, según otras desde 60 hasta 100 milisegundos, lo que quiere decir que va desde un cuadradito y medio, que serían 60 milisegundos, hasta 2 cuadraditos y medio, que son 100 milisegundos. Otros autores dicen que la duración del QRS puede ser hasta un límite no superior o igual tampoco a 120 milisegundos, es decir, que puede ir desde 60 hasta menos de 120 milisegundos, 119 milisegundos si quieren. Yo pienso que es preferible usar este criterio, el de 60 a 100, dado que entre 100 y 120 milisegundos se puede refinar un poco distintos criterios para patologías en relación con el aumento de la duración del QRS, como son los bloqueos de la conducción intraventricular. En relación con la amplitud del QRS, no se suele tomar la amplitud del QRS en una sola derivación como criterio de patología, sino que se suelen hacer indicadores que suman la amplitud, por ejemplo, de la deflexión positiva de la R con la amplitud de la inflexión negativa, o sea, de la S en distintas derivaciones, y según eso se sacan criterios que nos permiten saber si es que hay hipertrofia ventricular. Salvo por un criterio que mira solo la onda R en una derivación, normalmente se suele hacer, como les digo, criterios conjugados en base a la amplitud de distintas ondas en distintas derivaciones. Ahora, en lo referente a la onda Q, puede haber ondas Q fisiológicas que implican la despolarización del septo interventricular, pero hay ondas Q que son patológicas y que hablan de necrosis o de zonas negativas en esa parte del ventrículo, del ventrículo porque no se está contrayendo, que están en relación con infartos miocárdicos pasados. Entonces el criterio en general para una onda Q se establece que debe ser, según algunas bibliografías, hasta un tercio o hasta un cuarto de la amplitud de la onda R que le sigue. Si es que son más amplios que un tercio o un cuarto de la onda R que le sigue, es un criterio de patología. En cambio, en cuanto a su duración, las ondas Q suelen durar menos de 40 milisegundos, es decir, menos de un cuadradito. Si duran más de 40 milisegundos, también podemos hablar de que la Q probablemente es patológica y no es solo por la despolarización del septum. El QRS implica la despolarización de los ventrículos, la despolarización y la contracción de los ventrículos, mientras que la onda T, que es la siguiente que vamos a estudiar, es la que equivale a la repolarización, al proceso activo de la repolarización de los ventrículos. Se podrían preguntar si es que la T corresponde a la repolarización de los ventrículos que se despolarizaron en el complejo QRS, ¿en dónde está la repolarización de las aurículas? Ya que la P implica la despolarización de las aurículas, ¿en dónde está la repolarización de estas cámaras? Dado que vemos claramente que la despolarización ventricular y su repolarización tienen traducción electrocardiográfica. El motivo de esto es que aunque la repolarización auricular evidentemente existe, es tan pequeña la onda, podemos ver por ejemplo en los ventrículos que el QRS, la despolarización, es bastante más grande, más amplia
que la T. Entonces, asimismo, la repolarización de las aurículas va a ser una onda que es bastante más pequeña que la onda P de despolarización auricular y que suele coincidir en esta parte de acá. Suele coincidir con la despolarización ventricular. Entonces, un fenómeno eléctricamente tan pequeño como la repolarización auricular suele estar enterrado en este fenómeno mucho más grande y más importante de despolarización ventricular, y por eso no se lo suele ver, salvo en raras circunstancias. Volviendo a la onda T o repolarización ventricular suele tener una duración de aproximadamente 160 milisegundos. Suele ser uniforme. Cuando vemos que la onda P tiene una indentación, tenemos que pensar si es que no está metida por aquí la onda P del siguiente ciclo cardíaco, dado que la T suele ser uniforme. La duración, como decíamos, de 160 milisegundos normalmente, y suele tener una amplitud variable, y esta amplitud va a estar en relación con la amplitud del QRS, dado que aunque son fenómenos eléctricamente opuestos, tienen un mismo sustrato anatómico. La T y el QRS hablan respectivamente de la repolarización y la despolarización del miocardio ventricular. Habíamos mencionado que en ocasiones se puede apreciar una onda positiva después de la onda T, que se denomina onda U. Esta onda no está perfectamente dilucidado, pero parece corresponder a la repolarización del sistema especializado de conducción ventricular, es decir, es la repolarización de las de His y las fibras de Purkinje, y esas son las que traducen esta onda. No suele verse, salvo que haya frecuencias cardíacas bajas. En la bradicardia puede ser un poco más evidente, y cuando es evidente suele tener una amplitud menor a 0.2 milivoltios, que quiere decir menos de 2 cuadraditos, menos de 2 milímetros de amplitud. En otras circunstancias en las que se puede ver la onda U es en patologías en diselectrolictemias, como en la hipocalemia, la disminución del potasio en el líquido extracelular. Eso en cuanto a las principales ondas. Ahora tenemos lo que decíamos, segmentos de intervalos. Un intervalo importante es este de acá. Es el intervalo PR. Como todos los intervalos, ya habíamos dicho antes, incluyen tanto a segmentos, es decir, sitios que no tienen ondas, como a ondas. Entonces el intervalo PR incluye a la onda P y también a esta línea de acá, que es el segmento PR. Es la parte esta en la que no hay ninguna onda entre la P y la R. Es importante aclarar que el intervalo PR va desde el inicio de la P hasta el inicio del QRS. Entonces no necesariamente va a ir hasta el inicio de la onda R, sino la primera onda del complejo QRS. Entonces a veces el IPR realmente va a ser un IPQ. No siempre va a ser un IPR porque es en relación con la primera onda del QRS. El intervalo PR denota la traducción electrocardiográfica desde el inicio de la contracción de las aurículas hasta el inicio de la contracción de los ventrículos. Entonces, cuando está aumentado, hace referencia a que el impulso se está demorando mucho en ir desde las aurículas hasta los ventrículos. Concretamente estaríamos hablando de un bloqueo de la conducción aurículo-ventricular, o sea, de diferentes tipos o grados que existen, que no son el objetivo de este video. La duración del PR suele ser de 120 a 200 milisegundos. Entonces sería de 3 a 5 hasta menos de 5 cuadraditos, ¿sí? Hasta 200 milisegundos. De 200 milisegundos en adelante estamos hablando de bloqueos de la conducción aurículo-ventricular. Perdón, esto está mal dibujado, sería hasta 5. 3, 4, 5. ¿Sí? Es importante también aclarar que el intervalo PR, aunque es menos sujeto a estos cambios que el intervalo QT que vamos a ver después, sí puede cambiar según la frecuencia cardíaca. Es decir, cuando tenemos taquicardia, cuando el corazón está latiendo muy rápido, el PR podría durar algo menos de 120 milisegundos sin ser patológico. Y a la inversa, cuando hay bradicardia, cuando hay latidos, contracciones, o sea, ciclos cardíacos muy lentos, podría durar más de 200 milisegundos sin implicar un bloqueo AB, un bloqueo auriculoventricular. El siguiente intervalo importante en la práctica clínica es el intervalo QT, que va desde el inicio del QRS,
no necesariamente una onda Q, puede ser una R, hasta el final de la onda T. Este intervalo varía considerablemente más que el intervalo PR en relación con la frecuencia cardíaca. Entonces se ha establecido que más que tener criterios del intervalo QT medido, se debe tener el criterio del intervalo QT corregido para ver si es que hay o no patología. Hay algunas fórmulas. Una de las fórmulas para corregir el QT es dividir la duración del QT para la raíz cuadrada de el tiempo que pasa entre una R y otra R, es decir, entre dos despolarizaciones ventriculares. Y esta es la fórmula de Bassett, que es la que tradicionalmente se suele usar para corregir el QT. Sin embargo, se ha visto que esta fórmula suele infraestimar o sobreestimar respectivamente en la bradicardia y en la taquicardia la corrección del QT. Entonces hay otra fórmula que es un poco más precisa, que es la fórmula de Friederica. Y que es muy similar, es igual el QT dividido, pero no para la raíz cuadrada del RR, sino para la raíz cúbica del RR. Otra manera, si es que no tenemos calculador y queremos salir un poco más rápido del problema de corregir el QT, es recordar una regla que es también bastante precisa, aunque no perfecta, ninguna fórmula es perfecta para corregir el QT, que nos dice que el QT a una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto debe ser hasta máximo 400 milisegundos, o sea, 10 cuadraditos de duración. Y de esto parte la regla que dice que por cada 10 latidos por minuto que sube la frecuencia cardíaca, el QT va a disminuir 20 milisegundos. Y por cada 10, a la inversa, 10 latidos por minuto que baja la frecuencia cardíaca, el QT corregido va a ser, el QT más bien dicho, va a subir 20 milisegundos. Entonces, si es que a 70 tendríamos acá latidos por minuto y acá la duración del QT. Si a 70 latidos por minuto el QT debe durar menos de 400 milisegundos, cuando tengamos una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, ¿no es cierto?, ha subido 10, el QT debería ser hasta 380 o menos de 380 milisegundos. A la inversa, si es que tenemos una frecuencia cardíaca de 60, ha bajado 10 latidos por minuto, entonces el QT podría ser menos de 420 milisegundos. Espero que quede algo claro esto. Eso en cuanto a los principales intervalos. Ahora, los segmentos, es decir, esos sitios del trazo electrocardiográfico que no tienen ondas. Probablemente el más importante de conocer es el segmento ST. El segmento ST va desde el final del complejo QRS, desde el final de la onda S, hasta el inicio de la onda T. Este segmento es bastante importante en el sentido de que puede tener algo que ver sus alteraciones con lesiones miocárdicas en relación cuando hablamos de isquemia, de la progresión de isquemia a lesión y eventualmente a necrosis. Los supradesniveles o los infradesniveles de este segmento tienen traducción en relación con la patología isquémica miocárdica. Y hay un punto que es importante, que es este de acá, y que es la unión entre el segmento ST y el complejo QRS, que es el punto J. El punto J es justo este sitio en el que termina el QRS y empieza el segmento ST, y es uno de los lugares en donde nos solemos fijar para medir el segmento ST y para ver si es que está supradesnivelado o está infradesnivelado. No estrictamente el punto J, pero se lo toma como referencia para ver un periodo posterior al mismo, ver si es que está supradesnivelado o infradesnivelado el ST. Es importante finalmente aclarar que aunque se lo suele identificar al PR o al ST como los lugares en donde la línea es isoeléctrica, realmente el segmento TP, que es este de acá, desde el final de la T hasta el inicio de la siguiente P, ¿no es cierto?, que podría estar por acá, este es realmente el que se debe tomar como la línea isoeléctrica para ver si es que el ST está supradesnivelado o infradesnivelado.